A mí me gusta leer totalmente en soledad. Pienso yo que no debe haber ninguna distracción porque para mí en lo particular la música tiene una vena, o sea, muy celosa. Si escucho música no leo, ¿no? O si leo no escucho música. Yo debo estar prácticamente solo para tener ese diálogo directo con la historia. Mi nombre es Roberto Vázquez Peralta, soy catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tupanes de Oaxaca y soy subdirector de bibliotecas de la misma universidad. Y hoy vengo a recomendarles un libro en particular que a mí me encanta muchísimo, que se llama El hombre duplicado, de José Saramago. Particular que me llama mucho la atención, que me apasiona por las características de la obra misma y del autor como tal. Es la de El hombre duplicado de José Saramago. Me parece una obra que habla sobre la identidad. Es una ficción tremenda, es un diálogo con el personaje principal, pero con su alter ego, se podría decir. Y empieza la narrativa como una especie de una vida muy normal de las personas, ¿no? Una vida monótona de un señor de 38 años que es un maestro de historia y su vida no tiene mayor sobresalto. Y a la par se ve viendo unas películas, identifica a alguien muy parecido a él y ahí juega con la identidad, ¿no? Con quién eres tú realmente. Hay alguien parecido a ti, eres único en el mundo y se entrelazan las historias de dos personajes que evidentemente es una ficción, sin embargo tiene entre telones que nos ayudan a clarificar que nosotros mismos como personas somos únicos. Yo creo que es una lectura difícil por el ritmo de la lectura. O sea, Saramago no te deja descansar. Hay libros, hay autores, hay escritores que sí son muy pausibles. Saramago no, es como una bocanada de aire fresco, abres la ventana, ¡pum!, y entra Saramago. Así es el libro. Yo creo que es una lectura difícil, no de comprender, de asimilar como tal. Pero sí, yo creo que como invitación sugeriría que sí, que tuvieran como bastión o como base otras lecturas para poder enfrentarse al mundo de Saramago y de otros autores más, porque no es un autor fácil. Digo, es lectura, todo se puede, ¿no? Pero creo que no es una lectura muy fácil. Yo creo que hay un proceso en el cual se debe de recorrer antes de abrir a Saramago. Cuando te encuentras a alguien obviamente parecido a ti, con todas las características, ¿no? El personaje como tal empieza a indagar un poco sobre su duplicado, digamos, ¿no? Y empieza la interacción de quién suplanta a quién nació primero, qué hacen, y empezamos ese juego de inverosimilitud, de saber exactamente que estamos en una ficción totalmente irreal, pero también sabemos que en el mundo somos totalmente distintos a los demás. Es una ráfaga, todo libro en sí, pero si me dices que yo me quede con algo, podría quedarme al principio, al inicio, al desarrollo, pero me quedo al final, porque es una interrogante, es un final que te deja varias respuestas, y no lo quiero comentar acá, porque quiero que también la gente que nos escuche, que nos vea, con este posible final que yo les comento, con la interrogante de este final, vayan y busquen el libro. Pero sí, es un final inesperado, como toda la novela, como la ficción como tal. Cómo saber, cómo entender que hay alguien totalmente, tremendamente igual a ti. Fue un regalo que me hicieron, ¿no? Porque la persona que me lo regaló me comentó que tenía mucho de importante este libro por la cuestión de la identidad. Actualmente estamos en un mundo que todo es muy superficial,
que todos, comenta ella, que es una situación, como se llama, de repetición de formas y de fondo. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos conocer nosotros? Conocer exactamente a nosotros mismos. Con este libro nos ayuda un poquito para saber que sí somos irrepetibles. Aunque parezca muy trillado esta frase, Saramago nos envuelve en su historia, en sus frases, en su prosa como tal, en el suspenso de esta novela, y nos lleva paso a paso y nos identifica exactamente que nos pone en un lugar determinado, con personajes determinados, con una ficción que sabemos de inicio que es una ficción, pero cómo lo hace ver como una realidad. Te envuelves tanto en la historia, en el personaje, que te das cuenta, o aparentemente estás en una realidad alterna. Y al final del libro, de la historia, lo que nos lleva a pensar, y como premisa fundamental, es que de veras somos únicos e irrepetibles. ¿Cómo canalizas tu vida? Depende de cada quien. Y totalmente agradezco la invitación a ti, maestro Salvador, que eres un asiduo lector y aparte promotor de la lectura, y eso es loable en estos tiempos. Mi nombre es Roberto Vázquez Peralta y les recomiendo tremendamente que lean El hombre duplicado de José Saramago, y de veras celebro esta actividad, y que es muy necesaria para que nos recomienden un libro, su libro preferido, que yo creo que siempre tenemos un libro que nos llega, que de alguna forma nos atrapa, y que de alguna forma también en un momento dado es parte importante de nuestro quehacer